muy interesante. La educación debe buscar una forma horizontal de comunicación y entendimiento, con un problema común. Todo ser humano tiene mucho que decir y que opinar al respecto. El conocimiento no se construye en el cubículo, sino en común con los otros. Un poner en común el conocimiento. Por ello puede afirmarse que la educación en América Latina, México entre ellas, debe ser una actividad de reflexión crítica, integrativa y multifacética, que rompa con las condiciones de marginación y la miseria y rescate para los seres humanos, los hombres, el derecho a ser libres y capaces de defender su libertad. Por esto mismo la cultura y la educación no se pueden ver separadas, tampoco en una relación mecánica, pues tal proceso es equivocado, porque no podemos pretender algo que en su trasfondo no corresponda a la realidad del fenómeno educativo. De otra manera, la educación representa un simple instrumento de alienación y no un medio de formación del hombre, del ser humano, como sucede en la actualidad en Latinoamérica. Ahorita las competencias que ya por decreto pasaron, pero las competencias están ahí. ¿Qué pasa con las competencias? No tienen ningún valor, un valor el sujeto. El sujeto es parte de los procesos. No hay una verdadera conciencia de responsabilidad y compromiso. No es que las competencias son malas, la forma en que las usan. La pretensión fundamental de las competencias es eficacia y eficiencia. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque el ser humano se convierte en mercancía. Si no, está afuera. ¿Qué es lo que está pasando ahora en las formas de contratación? ¿Cómo contrata? Por 3 meses. El outsourcing, sin ninguna responsabilidad. No hay compromiso. Ningún compromiso, no hacen derechos, no hacen garantías. Pero esas son las formas del proyecto neoliberal. El neoliberalismo es totalmente excluyente. La utopía del liberalismo es crecer y crecer. ¿Te dice que está gritado? Pues sí, sigue funcionando. El imperio norteamericano sigue siendo un gran imperio. Ya no es una situación bipolar, es unipolar, pero resurge en el horizonte el gran poder chino. No sabemos qué va a pasar. Y está presente Rusia. El interés fundamental es la formación de seres humanos que son objetos utilizables y prescindibles. Todavía peor, estaba yo viendo la Gaceta de ahorita, dice, es que todas las formas de educación en línea son... Sí, pero en educación tiene que haber un cara a cara. Debe haber una relación de convivencia con los estudiantes. Todas estas formas de evaluación que manejaban en competencias fue atroz. Y algunas gentes aquí de la facultad apoyaron la educación por competencias. Gente muy reconocida. Esto fue en el gobierno de Calderón con Vázquez Mota, que quiso ser presidente. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Qué es lo mejor? Lo que importa es descartar al ser humano. El ser humano es lo más importante. Ni somos seres mutantes, ni la máquina se va a sobreponer al hombre. Porque es incluso la capacidad de decidir es nuestra, pero los sistemas de ahora de comunicación y de control no estamos decidiendo gran cosa. Se vive en distintos mundos. Y como vamos a educar a los que tienen primarias, sobre todo en la prepa, es cuando se están formando los valores ya. Ya va a ser la experiencia de vida, de toda su vida.
Sí, en la prepa había muchísimas materias, las quitaron. En 1996, la reunión de Huastepec, querían quitar hasta estética. A mí de la facultad querían quitar estética. Por fortuna todavía andaba ahí mi maestro Balcácer, andaba Balcácer y estaba Juliana González. En ese momento defendieron que la estética permaneciera en los planes de estudio. Antiguamente había el seminario de tesis, que era propiamente 4 horas a la semana, lo dejaron a 2. Entonces, es una forma donde no hacen presencia los estudiantes. La relación de intercambio, de comunicación, de entendimiento, de poner en común el problema es muy importante. Y la educación es eso. La educación, no hay un modelo educativo, pero es un horizonte epistemológico. El horizonte epistemológico es ser humano. Yo pude revisar como 8 o 10 tesis. Aquí el maestro Sayer me acompañó al instituto, al posgrado en Ciencias de Educación en Toluca. Y todos los obligaron, en los doctorados en la educación, a que hablaran de competencias donde el sujeto no aparecía por ningún lado. Entonces había un gran amigo que tú conoces, por cierto, Edita, a Miguel Ángel Sobrín, era su maestro. Le digo, pero ¿cómo es esto? Así lo están pidiendo, dice. Así es lo que dice. Si no les daban la beca, pero la beca era súper chida. ¿Cuánto creen que era? Casi 20,000 pesos. No. Y había el problema de eficiencia y eficacia, que no funcionaba porque no terminaban todos. Incluso el maestro Sobrino, que era miembro del consejo, dijo, oiga, mejor lo mandamos a Europa con eso que le damos de beca, y allá se doctor, y sale muy caro al país. ¿Cómo? Pues sí, es la verdad. Entonces, el problema de las competencias no es que sean, es el medio. Mediatizan al sujeto, al ser humano. Lo están diciendo, y entró ya la UNAM, no sé, en la prepa ya, pero ya está con las famosas competencias. Es que en su momento, cuando entraba el rector, hizo una invitación formal a que todo se dijera por la página, y eso fue un problema, fue complicado porque en la universidad estamos acostumbrados a un diálogo, un entendimiento común, pero se aceptaron las competencias. Pero bueno, es cuestión de presupuesto. Entonces sí duele, porque uno tiene que cumplir. Mire, los exámenes departamentales iban con ese propósito, por toda la prepa. No han logrado instalarse en todas partes, en todas las facultades. Pero eso, ¿qué es lo que debe saber un estudiante? Como los polvos de la magia celestina. Pues no es así. Porque los imponderables en la solución de problemas no están precisamente. Los sistemas de evaluación, que son profundamente subjetivos, a pesar del Ceneval. Es que pues trabajan en el Ceneval, ¿qué quieren? No, verdad, la doctrina pedagógica y científica de Castellanos, es decir, su propuesta educativa de 1908, debía irradiar desde los institutos normalistas. Acuérdense, Vasconcelos funda las misiones culturales. Digan lo que está diciendo en 1908, lo dice en la Nacional de Maestros. Los institutos normalistas bien establecidos hacia todos los rumbos de la nación mexicana. Su actividad misionera de conquista y de lucha por los indígenas excluidos y marginados, al señalar antes que Vasconcelos y sus misiones culturales. Dice, escuchen esto que es muy interesante. Ideal hermoso, señores, ver desbordarse por todos los ámbitos del territorio un ejército de educadores que lleven la antorcha encendida de la nueva era, como los antiguos sacerdotes indios al brotar el fuego de los siglos, mientras el águila y el tigre luchando van en la eternidad del tiempo. Señores, como buenos mexicanos, hagamos propaganda sobre la educación del indio,
porque el indio educado será la base de nuestras instituciones. Antes de 1908. Las misiones culturales en planta, Vasconcelos Lura funda la Secretaría de Educación Pública. Ni siquiera completó los 24 meses, así como el parto de las elefantes, ¿no? 24 meses, más o menos. Y establece el INI, establece precisamente, funda la Secretaría de Educación Pública, que dependía de la UNAM. Bueno, no era, en ese momento no era la UNAM, era la Universidad Nacional. La autonomía la tiene en 29 la UNAM. Entonces, en ese momento, en ese preciso momento, él va a hablar y va a fundar las famosas misiones culturales. Que este proyecto es un proyecto muy interesante de Vasconcelos. Se va a dar el problema precisamente de la educación, el proyecto educativo de Cárdenas, con los profesores desorejados, porque decían que eran ateos todos estos profesores. En Querétaro los orejaron muchísimos, sí, pues, que difundían el saber, estaba contra el orden establecido y sobre todo el orden religioso, porque se venía de la experiencia cristera, acuérdense. Era muy complicado. Entonces los profesores eran un horizonte importante en las comunidades. La famosa escuela unitaria. Un profe les daba primero, segundo y tercero. Todavía hay una niña que está haciendo la tesis, Giovanna, creo que sí la conoces, una chiquita que está trabajando, que se fue allá a Hidalgo y esperamos que pronto ya la graduemos, y esta educación militar sigue funcionando, pero siempre hay una actitud defensiva. Ya el profesor ya no es lo que había sido antes. La ciencia, como base, deberá nutrir a los futuros maestros de la historia y la etnología. Una historia que estudie los fundamentos racionales de la escritura considerada como producto de lengua humana. Para Castellano, la historia analiza las ideas primitivas hasta las más recientes, de la cronología nacida fíjense, dice él, de la observación de los movimientos estelares más representativos. Esa es la historia. Esa historia pone de manifiesto la potencia intelectual de las razas